A muchos nos gusta imaginar que el pasado fue más tranquilo y pacífico que el mundo contemporáneo. Sin duda, es reconfortante imaginar a los pueblos del pasado llevando sus vidas de manera más amistosa. Sin embargo, el conflicto violento, más conocido como la guerra, ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios. Los estudiosos sostienen que cuando el antiguo cazador utilizó su arma de caza contra otra persona, se dio inicio con la guerra. Exactamente cuándo ocurrió esto es una tarea difícil de conocer. No obstante que la mayoría de nosotros tenemos una idea de qué es el conflicto y cómo se da, este es un tema difícil de estudiar, por lo menos desde la perspectiva arqueológica. Es difícil porque las manifestaciones materiales de la guerra no siempre son visibles. Por lo tanto, los estudiosos están de acuerdo en que la interpretación de la evidencia de la guerra es un problema general. La guerra también resulta ser difícil de determinar porque este ocurre en varios niveles. Al mismo tiempo, los instrumentos empleados en los conflictos no siempre son visibles y siempre existe la posibilidad que en tiempos de violencia cualquier instrumento, incluido aquellos utilizados en tareas agrícolas, pudieron haber sido utilizados para atacar y o defender. No obstante estas dificultades, muchos están de acuerdo que existen algunas variables que parecen estar asociados con la guerra. Esta incluye la presencia de asentamientos fortificados, lugares estos construidos para resistir ataques enemigos. Una segunda variable son las representaciones de individuos portando instrumentos asociables con la guerra o cabezas humanas llevadas como trofeos de guerra. Las escenas de guerra y representaciones de guerreros y prisioneros, estos últimos con las manos atadas, posiblemente son manifestaciones basadas en la experiencia de estas culturas que florecieron en el pasado y que tuvieron que negociar con el conflicto. Finalmente, otra variable considerada por los especialistas es la presencia de fracturas y lesiones en los huesos que fueron ocasionadas durante un enfrentamiento. Lesiones estas que nunca llegaron a soldarse. Estudios arqueológicos efectuados en el Valle de Acarí de la costa sur del Perú sugieren que el conflicto violento surgió en este valle mucho más antes que en los valles vecinos. Acarí es un valle angosto, con limitados suelos agrícolamente importantes. La parte superior del valle es prácticamente un cañón y donde el río desciende entre los cerros. Solo en su curso inferior, este logra irrigar una mayor extensión de tierras. Más allá del curso del río, el ambiente es seco, desolador y sin posibilidades de vida. Hace aproximadamente 2000 años, en la sección del valle donde hay mayor extensión de tierras cultivables, se había construido un total de 8 asentamientos. Sin excepción alguna, todos estos asentamientos son extensos y que como característica principal presentan grandes fortificaciones. Varios de estos asentamientos habían sido construidos en lugares defensibles y protegidos, por lo menos por un muro. Los muros, o mejor dicho, las fortificaciones, son enormes, con un ancho que supera los 4 metros y una altura que posiblemente superó los 3 metros. En todos los casos, las secciones accesibles a los asentamientos habían sido del todo protegidos por las fortificaciones, que desde ya implica una enorme inversión de trabajo. Obviamente, el esfuerzo invertido en la construcción de estos sistemas de defensa fue motivado
por la necesidad de protegerse, que la condición existente fue violenta y que la población local podría ser atacada en cualquier momento. Nuevamente, los muros que sirvieron para dar seguridad a estos asentamientos son enormes y debió haber requerido una masiva participación humana y por mucho tiempo. Esto quiere decir que la guerra siempre fue costosa. En ningún otro valle de la costa sur existen construcciones similares, establecidas hace aproximadamente 2000 años. Y esto implica que el conflicto violento surgió en el Valle de Acarí más antes que en los otros valles vecinos. Uno de estos asentamientos fortificados del Valle de Acarí es Amato. El sitio había sido completamente protegido por grandes muros perimétricos. En la parte central del sitio aparece una estructura cuadrangular que encierra un recinto más pequeño de forma rectangular. Este recinto pequeño fue objeto de una investigación arqueológica. Estudio este que reveló que los asentamientos fortificados de este valle fueron establecidos y ocupados en tiempos de violencia. Las evidencias consisten de los esqueletos de las personas, posiblemente residentes de Amato, que perdieron la vida de manera violenta. La evidencia arqueológica demuestra que muchas personas fueron derribadas de forma violenta y nunca lograron levantarse, pues este fue el instante y el lugar donde perdieron sus vidas. Muchas otras personas corrieron la misma suerte y sus restos arrojados sin cuidado alguno y donde fueron finalmente abandonados. En un caso, se hallaron los restos de una mujer joven de aproximadamente 25 años. Debido a la condición seca de la región, el cuerpo estaba parcialmente momificado. Así, se pudo observar que la mujer tenía la vientre crecida más de lo normal y sugiere que ella tal vez estuvo en un estado avanzado de embarazo o que dio la luz solo hace poco tiempo o que sufrió un aborto como consecuencia de la violencia. A corta distancia de este hallazgo también se encontraron los restos de un feto o recién nacido que tal vez fue el bebé asociado con la mujer. Así como muchos otros restos humanos encontrados en el sitio, la mujer tenía los pies atados con una cuerda, lo que denota su condición de cautiva o prisionera. Al frente del cuerpo de la mujer también se halló un cuerpo adicional, perteneciente a una menor. Todos los restos humanos encontrados en Amato habían sido decapitados. Este también había sido el caso del feto o recién nacido. Así, la evidencia demuestra que tanto hombres como mujeres, además de niños, fueron decapitados. Solo en un caso, y en asociación a los restos de un adulto de sexo masculino, se halló un instrumento cortante. El instrumento estaba envuelto en un tejido y una vez expuesto, se pudo notar que uno de sus lados tiene el aspecto de ser un objeto cortante. Este tal vez fue el instrumento utilizado en la decapitación. La evaluación de la última vértebra cervical asociada a los esqueletos reveló a su vez la presencia de cortes, confirmando así que las víctimas de Amato fueron decapitados y que perdieron la vida como resultado de la decapitación. Se conoce que a lo largo de toda la costa sur del Perú, la decapitación fue una práctica relativamente común. Esta práctica también fue conocida en el Valle de Acarí, y los restos humanos provenientes de Amato así lo confirman. Además, este estudio demuestra que las víctimas de la decapitación presentan lesiones en los huesos, manifestados en forma de fracturas de las costillas, de las clavículas y los huesos de los brazos. Esta última es la más común y es una prueba
que las víctimas sostuvieron un enfrentamiento frente a frente, y fue durante dicha batalla sangrienta que sufrieron la fractura de sus huesos. Las fracturas nunca llegaron a soldarse, debido a que las víctimas perdieron la vida poco tiempo después. Prueba de que el ataque fue dirigida contra toda la población, se hallaron también los restos de una menor, no mayor de 10 años, que sufrió la fractura del distal posterior del fémur derecho. El niño o niña parece que trató de huir en lugar del conflicto, pero alguien del bando enemigo logró alcanzarlo, hiriéndolo gravemente desde su lado posterior. El golpe fue tan fuerte que llegó a lesionar el hueso. La interrogante que surge es la siguiente. ¿Cuál fue el motivo de la violencia en Caribe? Esta, obviamente, es una pregunta difícil de responder, porque razones para el conflicto son muchos. Los humanos tenemos una larga historia donde hemos peleado por todo. Sin embargo, teniendo en cuenta las características del valle, que es angosto y sin muchos terrenos aptos para el cultivo, y considerando a su vez que todos los asentamientos fortificados estaban en el valle, lo que sugiere que estos fueron ocupados por agricultores, primero, parece que el conflicto fue entre los mismos pobladores del Valle de Acarí. Y segundo, parece que el conflicto o el motivo del conflicto fue la tierra. Como se dijo, tierras agrícolamente importantes son limitados en Acarí. Así, es posible que debido a la falta de tierras, algunos vecinos intentaron usurpar las tierras pertenecientes a los pobladores de asentamientos vecinos, acción esta que habría generado el enfrentamiento. En la situación del Valle de Acarí, más allá del curso del río, todo es arenal y sin posibilidad alguna de llevar adelante la vida. De este modo, no hay muchas alternativas. Al estar encerrado por el desierto, el mar y los cerros inmediatos, donde tampoco es posible producir para sostenerse. Recordemos además que el conflicto es casi siempre entre vecinos, entre grupos de personas que se conocen y que en situaciones de paz incluso llegan a contraer matrimonios. Un factor adicional que haya contribuido a la violencia en Acarí pudo haber sido una prolongada sequía, que obviamente habría afectado los cultivos, resultando en malas cosechas y la consecuente falta de alimentos. Cualquiera haya sido la motivación, y cuando surgió la violencia, esta fue sangrienta, dolorosa, y cegó las vidas de muchas personas de manera violenta y prematura. Para nosotros del presente, lo que sucedió en el pasado son lecciones de las que podemos aprender para reflexionar y evitar en lo posible que situaciones similares no ocurran en nuestros tiempos y en el futuro. Finalmente, esta es una evidencia tangible de cómo la arqueología puede presentarnos, puede darnos lecciones importantes de las que nosotros tenemos mucho que aprender y así evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Gracias.